Seguimos en la pantalla de Canal E y tenemos en esta oportunidad del otro lado a Florencia Marcarián, que es abogada previsional. Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hablemos acerca de este bono extraordinario que entregará la ANSES para 4 grupos diferentes de beneficiarios. ¿De qué se trata esta noticia? Bueno, se trata de un bono, un refuerzo para aquellos jubilados y pensionados que cobran la mínima, aquellos que cobran hasta dos saberes mínimos y también para los beneficiarios de la PUAM, que es la Prestación Universal para el Adulto Mayor. Así que, bueno, para todos ellos este bono, ¿no? Y para las pensiones no contributivas, como es el caso de las pensiones por vejez, invalidez y el caso de madres de 7 hijos, Bien. por un monto de 20.000 pesos. Bien, ¿ese monto es para todos por igual o, por ejemplo, aquel que cobra la mínima cobra esos 20.000 y si cobras 2 mínimas el monto se reduce? Se va a reducir para aquellos que cobren hasta 2 saberes mínimos, es decir, un poquito más arriba de los 146.000 pesos, 146.800. Bueno, el bono ese de 20.000 va a ir decreciendo hasta llegar a los 5.000. Florencia, respecto a la situación de los jubilados hoy con este tipo de bonos que por supuesto sabemos que no forman parte de la jubilación, pero ayudan un poco a que no pierda tanto poder adquisitivo. Y con respecto a los bonos que ya se le vienen dando, ¿cómo está la canasta de los jubilados? ¿Cómo está respecto a la inflación? Bueno, la realidad es que la canasta básica ya ha superado los 200.000 pesos, así que por supuesto que todos los bonos, los refuerzos, todo lo que haga para aumentar el haber mínimo es algo bueno, ¿verdad? O sea, todo es bienvenido, pero no alcanza, o sea, no llega a empatar con la inflación y se queda siempre muy por debajo de lo que es la canasta básica para un jubilado, ¿no? Más teniendo en cuenta que tienen otras necesidades, otros requerimientos, como por ejemplo lo que hace a la salud, lo que tiene que ver con la medicación, que bueno, eso requiere como un importe bastante elevado. Florencia, hoy la brecha de cuánto es entre, por ejemplo, el haber mínimo de 70.900 pesos y la canasta básica que está por encima de los 200.000. ¿En cuánto está precisamente la canasta básica y cuál es esa brecha entonces? Arriba de los 202.000 pesos, así que ha superado muchísimo. Lo que pasa es que, a ver, con este bono de 20.000, el que cobra un haber mínimo va a estar en los 90.900, pero a eso hay que descontarle, el PAMI, ¿verdad? Claro. Sin contar que hay muchísimos jubilados y pensionados que han tenido que recurrir a los créditos que otorga la ANSES, y bueno, eso se va descontando también del haber mensualmente. Entonces, y además son bonos no remunerativos. Por supuesto, por eso, además del aumento por movilidad, que hay que esperar para ver en septiembre cuál va a ser el monto, por supuesto que siempre se está a la espera de ver qué es lo que sucede con estos refuerzos previsionales, porque de no contar con estos refuerzos, como no forman parte de ese haber, siempre va quedando por debajo de lo que venían cobrando. De todas maneras, bueno, 90.000 pesos, que con el descuento del PAMI están más o menos en 88.800 pesos. Bueno, vemos que queda muy, muy por debajo de lo que se necesita. Se cobra, sí, por terminación del documento y la realidad es que aquellos que cobran menos, los que cobran los haberes mínimos, siempre van a ser los primeros en ir cobrando y quienes tengan haberes mayores al mínimo son los que siempre van quedando un poquito más dejaditos en el tiempo, sí, porque bueno, sí, van cobrando al final del mes, ¿verdad? O sea, se prioriza a quien tiene un haber mínimo o a quien tiene estas prestaciones no contributivas o quienes cobran la PUAM, que cobran un 80% de un haber mínimo. Entonces, bueno, primero aquellas personas que están mucho más lejos de llegar a esos 70.900. ¿Y esos primeros son antes del 15 o después del 15 para tener un parámetro? Antes del 15, antes del 15. Florencia, independientemente de estos bonos que, bueno, de momento se ven como parches, porque es la realidad, ¿cuándo se esperan aumentos? ¿Para cuándo se esperan aumentos reales y que sean, remunerativos? ¿Será a través de una incorporación del bono al haber o habrá un ajuste por fórmula? Va a haber un ajuste por fórmula.
a partir de septiembre habrá que esperar, bueno, entre el organismo previsional, cuál va a ser el monto, pero sí lo que se está esperando, por supuesto, es que estos montos, estos bonos, formen parte del haber, pero también da lugar a que se inicien reclamos, porque la realidad es que más allá del aumento por movilidad que rige para todos los jubilados y pensionados, que para este trimestre fue el 21%. Es del 21% para todos, pero aquellos que cobran hasta 2 haberes mínimos, la realidad es que reciben, por supuesto que no alcanza, ¿no? Pero reciben un poco más de aumento. Entonces, todos aquellos que cobran un poco más de 2 haberes mínimos no han recibido ninguna ayuda, ningún tipo de ayuda. Entonces, eso da lugar, bueno, a que se reclame, porque han perdido su poder adquisitivo, siempre van quedando como un poquito también por debajo de la inflación. Son pocos los que tienen haberes, si se puede decir, de privilegio, ni que hablar, bueno, o sea, no hay mucha gente que cobre, por ejemplo, arriba de los 400.000, 500.000, bueno, no. Entonces, esto genera que haya nuevos reclamos, porque ha quedado un universo de jubilados y pensionados sin bonos, sin refuerzos, sin ningún tipo de ayuda. Bien. Florencia, ¿cuál es el acumulado de aumentos de este año? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el acumulado de bonos? Porque independientemente de este bono extraordinario, hay 3 bonos consecutivos de junio, julio y agosto. Sumando a esa pregunta, vuelvo a la inicial que tiene que ver con eso, ¿no? Con los aumentos porcentuales en el acumulado del año. Sí, bueno, en el primer semestre fue arriba del 41%, 41,5%, pero sí, bueno, si tenemos en cuenta que la inflación se va a ubicar aproximadamente entre el 51 y el 54%, bueno, vemos que siempre van quedando los aumentos por debajo, ¿verdad? En este último trimestre fue el 21% con el aumento de movilidad, y lo que sí refleja este trimestre el aumento escalonado de los bonos, que fue de 15.000, 17.000 para el mes de junio, 15.000 para junio, 17.000 julio, 20.000 para agosto. Sí. Lo que vemos es que se tuvo que hacer de manera escalonada porque claramente no alcanza al ritmo que va creciendo la inflación, ¿verdad? Se entiende. Cuando en realidad antes siempre tuvimos bonos que fueron del mismo monto, 15.000, 7.000, 10.000, 5.000. Sí, pero siempre sostenido. Florencia, gracias por la amabilidad de siempre. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Hasta pronto.